Hace unos días Axel y yo nos fuimos al centro de Madrid a pasar el día. Hacía una tarde totalmente de verano, así que también decidimos sacar algunas fotos. Uy, está lleno de perritos. Pero aún así nos faltaba conseguir una foto buena en la que estuviéramos los dos juntos. Pero con eso. Vale, pues ahora tenemos que conseguir a alguien que nos haga una foto para los dos. Que salgamos los dos a la vez. Al final yo me quedé con estas 3 fotos. Y dije, pues con esto vamos a hacer un nuevo episodio de Dibujando Fotos Tumblr. Así que vamos a ello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dibujando Fotos Tumblr. Ya sabéis que con Tumblr me refiero a fotos simplemente pues que sigan una estética concreta o con algún tipo de estilo, ¿no? Pero pongo Tumblr básicamente pues para que se entienda de la forma más genérica posible, pero no quiere decir que sigan ninguna estética que se haya visto en Tumblr o que sea conocida de Tumblr, no sé, era algo que quería aclarar porque tras hacer las fotos este día con Axel salió un concepto, se me ocurrió un concepto, una historia, una narrativa, como queréis llamarlo, para las 3 ilustraciones y para las 3 fotos que no tiene que ver con ninguna estética concreta que yo ahora mismo sepa mencionar. Quizás sí, ¿no? Pero no me he basado en nada que haya visto en Tumblr ni nada por el estilo. Por eso lo quería aclarar, básicamente para que sepáis que el nombre de Tumblr simplemente hace referencia al título y para que todos, cuando leéis ese título, sabéis qué tipo de vídeo es, ¿no? Pues ya está. El caso es que cuando salieron las 3 fotos, cuando escogí las 3 fotos que más me gustaban y decidí hacerlas en dibujo, se me ocurrió el concepto de hacerlo más como una historia que transmitiera una unidad más allá de la propia estética de la foto, porque de hecho, esta yo creo que es la feed o la composición de 3 fotos y de 3 dibujos que menos se parecen entre ellas, si os fijáis. Lo que más tienen en común es lo que transmiten o lo que cuentan. Y esta historia, esa narrativa que transmiten es lo que he usado yo como hilo conductor o hilo de unión entre ellas 3. Las fotos las he editado de forma que parezcan no antiguas, pero sí con un estilo muy casero, quizás sí un poco vintage o un poco retro, que no tuvieran la máxima calidad que ofrecen las cámaras ahora, sino también incluso darle un poco de defectos, entre comillas, simulando las cámaras antiguas. Y todo esto a mí me transmitía pues que contaba una historia de, pues eso, de verano, de pasar una tarde, de pasar el día, pues dando una vuelta, en este caso con Axel, no sé, un poco toda esa historia y también es lo que he querido reflejar con el vídeo de lo que hicimos aquel día. Además, para juntarlo un poco y que tuviera algo que ver también con un poco la estética de Axel y de su Instagram y de su perfil, le he añadido unos pequeños detalles pues simulando a lo mejor un cómic o un manga japonés. La verdad que sobre los dibujos poco más os puedo decir porque siguen bastante el estilo que estoy haciendo últimamente o mi estilo de dibujo así más representativo. Seguramente muchos me lo habéis dicho en Instagram porque ya he subido algunos bocetos previos y identificáis perfectamente qué es mi estilo de dibujo. He tenido muy en cuenta la paleta de colores para que estuviera unificada de la mejor manera entre las 3, con poca saturación, mucha luz y una composición así más bien minimalista, sin tampoco muchos detalles complicados, que es algo que a mí me gusta mucho y me convence mucho hacer. Antes de acabar voy a contaros una cosilla, un detalle que se me escapó y es que en la ilustración número 1, ya sabéis que están las 3 numeradas, me equivoqué y puse la traducción china de verano. Entonces sí que incluye el carácter japonés, que es igual al japonés, o al menos eso me aparecía a mí en la traducción, pero en teoría esa es la traducción china. En las otras 2 ilustraciones, en la 2 y la 3, sí que aparece la traducción japonesa correcta. Y así es como han quedado los 3 dibujos al final.
Durante estos próximos días voy a estar subiendo las fotos a mi cuenta personal, que es @samuasenjo, y los dibujos a mi cuenta artística de Instagram, que es @samueldante. Así que para verlos todos con más detalle, pues no olvidéis seguirme y también seguir a Axel Okami, que es genial, tiene un Insta super guay. Echad un vistazo a su canal. Ya sabéis también que podéis apoyarme en Ko-Fi o Ko-Fi, porque por cada 10 donaciones sorteo una ilustración gratis o un print gratis. Y por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, por estar aquí una semana más, y si os suscribís no os perderéis el vídeo de la semana que viene. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo dibujo. Hasta la próxima. Adiós.